Historia inspirada en la sabiduría de la Cábala. El Shabbat. El portal sagrado y la excisión espiritual. Éxodo 35, 2-3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, sagrado para Adonai. Cualquiera que haga alguna obra en él, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. En la vastedad del tiempo sagrado, el Shabbat se eleva como un eco primordial de la creación, una pausa en la incesante danza del universo que revela, con inigualable claridad, el misterio de la existencia. Cada Shabbat es un portal a lo eterno, un santuario donde la labor del mundo se disuelve y el alma se reencuentra con la fuente de toda luz. La advertencia de morirá que acompaña este mandato no se entiende como una condena física, sino como la excisión espiritual, una desconexión fatal, una pérdida del divino aliento que nutre el espíritu. En este día sublime, la creación se aquieta y el tiempo se detiene, como si el universo entero contuviera el aliento ante la majestuosidad del reposo. Se dice que el Shabbat otorga al alma una chispa adicional, una alma extra que actúa como escudo y faro, protegiéndola de las sombras del olvido. Sin embargo, cuando el mandato es violado, cuando se rompe el sagrado silencio encendiendo fuego o realizando labores prohibidas, se produce una ruptura en ese canal vital. La excisión espiritual se manifiesta, y la conexión, que es la esencia misma de la comunión con lo divino, se quiebra, dejando al ser en un estado de aislamiento, separado de la corriente eterna de bendición. La sabiduría de la Cábala y las enseñanzas del Zohar nos revelan que el Shabbat no es un mero descanso físico, sino el escenario donde el equilibrio cósmico se renueva y la presencia de la Shejinah se manifiesta con mayor intensidad. La prohibición de realizar obra alguna en este día, lejos de ser un simple mandato legal, es una invitación a abrazar un estado de existencia en el que el alma se expande, se eleva y se funde con la esencia de la creación. El fuego, símbolo de la chispa creativa, se reserva para el acto divino, encenderlo de manera humana perturba el delicado equilibrio y marca el fin de esa comunión sublime. Imagina, entonces, un universo en el que cada instante del Shabbat es como una gota de luz suspendida en el vasto océano del tiempo. En este remanso sagrado, la labor humana se reposa y la vibración de la vida se centra en lo inefable. Al romper esta quietud, se desencadena la excisión espiritual, una especie de muerte interna que no cobra la forma de un final físico, sino el silencioso apagón de una fuente vital. Es como si el alma, al desconectarse de la red de la creación, perdiera su brillo inherente, quedando sumida en una penumbra que le impide acceder a la sabiduría y la protección que solo el Shabbat puede ofrecer. La gravedad de esta transgresión es, en cierto modo, una metáfora de la vida misma, en cada ciclo de actividad y reposo. El ser es llamado a elegir entre la conexión con la divinidad y la dispersión en la vorágine de lo mundano. El Shabbat, por tanto, se erige no solo como un día de reposo, sino como un recordatorio perpetuo de que en la pausa se encuentra la semilla de la redención. Cada acto prohibido en este día no solo fractura el orden natural, sino que también arranca, de manera silenciosa y dolorosa, el alma de su lecho de luz, privándola de la alma extra que le permitiría brillar con toda su magnitud. Desde la perspectiva mística, esta severa advertencia, la excisión espiritual, es un llamado a la introspección. Nos insta a comprender que la verdadera vida no se mide en la cantidad de horas activas, sino en la calidad de la conexión con lo divino. Es en la observancia meticulosa del Shabbat, en su sagrado abandono de las tareas cotidianas, donde se esconde la posibilidad de trascender la mera existencia física y de acceder a un estado de ser que trasciende la linealidad del tiempo. En este día, la esencia humana se reinventa y se alinea con el ritmo universal, permitiendo que cada latido del corazón se convierta en un eco del Creador.
La tradición nos enseña que al guardar el Shabbat, se abre una puerta a la sabiduría ancestral, a los secretos de la Torá y a la protección de las fuerzas celestiales. Al mismo tiempo, la violación de este mandamiento no es tomada a la ligera, pues implica la pérdida de una conexión vital que no puede ser fácilmente restaurada. Es como si, al romper el sagrado ciclo, se apagara la lámpara interna que ilumina el camino de la redención, dejando al alma en una especie de letargo espiritual, un exilio de su propia esencia. En este contexto, la excisión espiritual se revela como una metáfora del precio que se paga por olvidar la importancia de la pausa sagrada. No es el castigo físico lo que se impone, sino la advertencia de que cada acción que rompe la sagrada quietud puede tener consecuencias profundas y duraderas en el tejido mismo del alma. Así, la severidad del mandato es, en realidad, una muestra del amor divino que busca proteger al ser humano, asegurándose de que su espíritu permanezca en comunión con la fuente de toda creación. Reflexión. Al meditar sobre el Shabbat y la advertencia de morirá, se descubre una verdad que trasciende lo literal. La verdadera condena es la excisión espiritual, la desconexión de la fuente divina. Esta revelación nos invita a reconsiderar el valor de la pausa, a ver en el descanso no solo una interrupción del trabajo, sino una oportunidad sagrada para renovar el alma, para reavivar la luz interna y para sintonizar con los ritmos eternos del universo. En cada Shabbat, se nos ofrece el regalo de reconectar con lo infinito, recordándonos que el verdadero milagro reside en preservar y honrar la unión con lo divino, transformando lo ordinario en un acto de eterna redención.